RTP. 7:14, está con nosotros Aguacero Velázquez, ex subsecretario de Seguridad de Bogotá. Vamos a hablar sobre los índices de seguridad y cómo hemos avanzado en unas diferentes etapas, según lo ha señalado el gobierno nacional en esta materia. Bienvenido a la mañana en RTP, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación y bueno, aquí estamos. Gracias a usted. Bueno, hemos pasado por varias fases, no hablemos únicamente de este gobierno que nos indicaba que primero había un plan de Fénix, que era justamente, consistía, no era una línea concreta que nos habían señalado, pero de pues militarizar de alguna u otra manera el país y establecer estados de excepción para poder pues llevar a cabo una estrategia de seguridad como tal. Han pasado un poco más de 2 años o un año y medio por ahí con esta estrategia de seguridad desde el 2024 y ahora avanzamos a otras fases un poco más agresivas. Hace poco nos hablaba de una pacificación también a la cual se caminaba para pues poder un poco de ordenamiento y calmar también estos índices de seguridad. Pero en todo esto y con también el conocimiento que tiene usted con Colombia, ¿qué hemos estado haciendo bien? ¿Qué hemos estado haciendo mal? ¿Realmente podríamos estar llegando a índices de seguridad de un dígito únicamente, regresar a lo que éramos hace más de 10 años? Bueno, la verdad es que ha habido un avance, hay que reconocerlo desde el punto de vista de gestión. O sea, el presidente Noboa en el primer año, en la transición que se dio con el presidente Lasso, aparece el Plan Fénix y ahí hay un esfuerzo importante por coordinar acciones militares y policiales, sobre todo coordinar esas dos instituciones y trabajar en lo que se conoce como el bloque de seguridad, particularmente en temas de fuerza pública, que involucra a policía y fuerzas militares frente al crimen organizado. El reconocimiento también, desde luego, de la presencia de crimen transnacional y de crimen organizado en Ecuador, que es importante. Ahí se avanzó. Yo creo que ahí hay resultados, digamos, de ese primer año. Se recibió, por ejemplo, del presidente Lasso, de un país con una tasa de 46 homicidios por cada 100.000 habitantes y la tasa cayó entre 37 y 38 homicidios por cada 100.000 habitantes, una reducción importante, pero desafortunadamente el año pasado el tema volvió a crecer y la tasa ya se ubica por encima de 50, que preocupa, que preocupa. Yo creo que va a ser muy difícil con lo que tú planteas que el país retorne a una tasa de un dígito. Lo digo por experiencia y lo digo por experiencia en mi país. Yo fui secretario durante 9 años en Bogotá. Recibimos una ciudad con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes y la bajamos en esos 9 años a 23. Y hoy la tasa de Bogotá está en 14. Y puedo decir que ese periodo de 9 años nos llevó 3 gobiernos para bajar una tasa de 80 a 23 y de 23 del año 2003, que fue el último año donde estuve como secretario, a la época actual, bajarla a 14, ya 22 años después, ha sido también difícil. O sea, no es fácil prometer es fácil, desde luego, pero desarrollar una política que permita efectivamente bajar esos índices no es fácil. ¿Cómo y qué sugerencias tiene para bajar esa tasa, tener esa disminución significativa que ha señalado? Adelante. Lo primero es el liderazgo que tiene el presidente Noboa. Eso es inobjetable, él lo tiene. No, eso es inobjetable. O sea, el Ejecutivo en nuestros países pues tiene la responsabilidad del manejo de la seguridad. Tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, sin importar la ideología política, a todos los ciudadanos, e inclusive nacionales y extranjeros. Tiene esa responsabilidad. Ese liderazgo debe estar orientado a convocar a todo el Estado,
Es que este es un problema, y yo lo he dicho varias veces en el caso de Ecuador. Allí en Ecuador a veces se han quedado en la idea de que este es un problema del presidente. Pues no. ¿Qué está haciendo la Fiscalía? ¿Qué están haciendo las Cortes? ¿Qué están haciendo los jueces? ¿Qué está haciendo el Congreso en términos de leyes que permitan no solamente atacar el crimen nacional y transnacional y el crimen organizado, el lavado de activos, digamos, el manejo de las finanzas de los criminales? ¿Qué está haciendo pues para atacar toda esa estructura y para desde luego contar con más cárceles y demás, y sobre todo contar con más recursos? Señoras, es ahí donde el presidente debe convocar absolutamente a todo el Estado. Este no es un problema solamente del Ejecutivo, y también debe trabajar con todos los alcaldes, no con los alcaldes de su partido, sino con todos los alcaldes, porque precisamente la seguridad está absolutamente en todo el territorio, y con todos los prefectos y desde luego con los gobernadores que son de la línea del presidente y son nombrados por el presidente. Hay que trabajar absolutamente con toda la institucionalidad nacional. Señor Acero, buenos días. Escuchando su narración al respecto de los años que le tomó a Colombia y los aprendizajes que han tenido, la conclusión que usted llega es que debemos trabajar en conjunto. ¿Qué aprendizajes permiten que distintas facciones, cada uno con sus propios intereses, que lo que vemos el día de hoy es que cada uno está, perdóneme el francés, peleándose entre ellos mientras siguen matándose en otro lado? ¿Qué nudo debe desatarse desde su experiencia, lo que han aprendido en Colombia hacia acá? Porque es históricamente conocido que en Colombia también han tenido serios enfrentamientos internos, pero de alguna manera se pusieron de acuerdo. ¿Cómo lo hicieron? Pero, igual, una vez salí de la alcaldía, me fui a trabajar con el director de la Policía Nacional de Colombia como asesor de él, y montamos un programa que se llamaba Departamentos y Municipios Seguros. Y trabajamos con todos los alcaldes. Y ese es un principio básico. O sea, uno llegaba a territorios donde había alcaldes de corriente distinta a la del presidente. Y ellos decían, no, pues es que ustedes vienen del gobierno nacional a decirnos qué hacer. Y yo les decía, yo no vengo a convencerlos, ni íbamos con la policía, íbamos con las demás instituciones, no, venimos a mirar cuál es el problema de seguridad. Ah, no, aquí sí hay robos, ah, no, aquí sí venden droga, ah, no, aquí sí está creciendo el homicidio. Bueno, hablemos de eso, no hablemos de la política, no hablemos si ganan las próximas elecciones, no hablemos de eso, hablemos de la seguridad de la gente. Entonces, ¿cómo la policía ahí en ese territorio va a hacer una labor permanente trabajando con usted, alcalde, todos los días, trabajando de manera permanente con las comunidades, trabajando de manera permanente con los jueces también que están en el municipio y con los fiscales que están en el municipio? Conformar un equipo de esos y trabajar de manera permanente con ellos es lo que se logran los objetivos. Lo digo porque he estado al frente de esto. Nosotros teníamos consejos de seguridad semanales y los hacíamos todos los lunes de 7 a 9 de la mañana en el caso cuando trabajaba en Bogotá. De 7 a 9 de la mañana con la fiscalía, con los jueces, inclusive asistían 2 instancias del sector privado. Uno era el comité intergremial, que reunía a todos los gremios económicos de la ciudad, y otra era la Cámara de Comercio, que reunía todo el comercio de la ciudad. E igualmente había la Asociación de Medios de Comunicación que estaba ahí, trabajando con nosotros. Y mirábamos qué habíamos hecho la semana anterior, dónde nos había ido bien, dónde nos estaba yendo mal y cómo planeábamos la semana que iniciaba. Y eso es lo que hay que hacer todos los días. El mejor equipo de fútbol es el que entrena de manera permanente y lo hace, lo hace en equipo precisamente, y es ahí donde se conocen, y esos equipos juegan muy bien. Pero si se reúnen como los equipos que juegan el fin de semana, donde los amigos se reúnen el fin de semana y pues nunca entrenan y por allá en un mes vuelven a jugar, pues ese es un equipo malo. Y lo que sucede es que a falta de equipo de Estado frente a la seguridad, pues los que sí están organizados, mientras que las instituciones del Estado están cada una por su lado, los alcaldes por su lado, los prefectos por su lado, las instituciones, la fiscalía trabajando por su lado, el ejecutivo por su lado,
todos completamente desorganizados. Los delincuentes sí están trabajando en equipo, están organizados, se dividen el territorio, se dividen las rentas criminales, y cuando no se ponen de acuerdo, ellos solucionan sus problemas a su manera. Pero justamente el tema de la fórmula Bukele, ¿no? Es interesante. Bueno, no sé si usted vio, bueno, ahorita están hablando de una estructura de salud, pero en términos de seguridad, esa división donde tiene los de máxima seguridad, los otros que están trabajando, siendo realmente mano para crear justamente estructuras, ropa, ponerlos a trabajar. Esa fórmula Bukele, ¿por qué sí está funcionando? Y en nuestros países como el Ecuador, Colombia, obviamente uno de las razones es porque si no robas, si no robas el dinero se alcanza. Entonces, ¿dónde está ese éxito en sí? Porque no sabemos, yo realmente no sé a fondo lo que está sucediendo, pero ese éxito Bukele, ¿por qué no puede ser también utilizado en países como los nuestros? Pues la verdad es que yo le soy sincero, yo pues admiro, digamos, lo que ha hecho El Salvador con Bukele, pero quiero decirle que hay problemas grandes de violación de derechos humanos. Y desafortunadamente él va a tener que responder, como ha sucedido en muchos países, cuando se han violado los derechos humanos tarde o temprano ante la justicia. Si hay Bukeles en Ecuador, si hay Bukeles en Colombia, si hay Bukeles en Perú y en otros lugares, pues ellos definitivamente pueden desarrollarlo. Nosotros somos países democráticos, que hay un Estado de Derecho en donde hay derechos y que hay que respetar. Y hay que hacerlo en el marco del Estado de Derecho. Le digo, yo he estado como servidor público 16 años. Y no tengo una sola investigación por eso. Y he tenido resultados. Y he tenido resultados en reducción de violencia y delincuencia. Y he construido cárceles. Construí la mejor cárcel que tiene el país desde hace 24 años. Y es una cárcel de manera específica durante todo este tiempo, en donde efectivamente quien gobierna es el Estado. Pero uno no puede entregarle las cárceles, como está sucediendo en muchos lugares, a que los delincuentes la manejen. Eso es lo que está sucediendo en Ecuador, en El Salvador. Bukele logra eso de manera particular. Tiene ese lunar desde el punto de vista de violación de derechos humanos, que ustedes se acordarán de mí, en 5, 6, 10 años va a estar siendo juzgado en cortes internacionales. Puede que no lo juzguen a nivel nacional, pero en cortes internacionales va a estar siendo juzgado. Y eso es inevitable. Y así sucede con mucha gente. Entonces yo creo que hay que mirar otros modelos dentro del Estado de Derecho, dentro de los estados democráticos. Y yo creo que se puede avanzar. Desde luego el presidente Noboa está construyendo unas cárceles. Y eso me lo preguntaban dentro del gobierno, porque yo estuve con la ministra Mónica Palencia. Y yo les decía, mire, aquí no solamente hay que construir los muros de la cárcel, sino que hay que comenzar ya a tener los servidores públicos que van a manejar esa cárcel. Y a eso una guardia profesional. No se la pueden entregar a la guardia que hoy maneja las cárceles en Ecuador. Esa guardia ya está corrupta. Y estimado, hay que trabajar con una guardia nueva. Y estimado Hugo, y a eso justamente iba. Pero sí hemos hecho muchas cosas buenas, como también se han quedado algunas faltantes. Como por ejemplo, crear los muros, pero sin crear o modificar o actualizar un modelo de rehabilitación social, o en sí cambiar un sistema, no a menos que sea rehabilitador y aún un poco más castigador, porque realmente vemos una o muy poca relación entre lo que se ofrece desde el gobierno y entre lo que la Constitución de nosotros le garantiza a los privados de la libertad. 1, 2, le consulto también. Y esta lucha o este camino para disminuir los índices de violencia, ¿cómo pedirle a la ciudadanía que tenga paciencia y que espere los resultados a mediano plazo o a largo plazo? Porque realmente muchas personas dicen, bueno, nosotros hemos dado de nuestra parte, en sentido de que, por ejemplo, en Ecuador se ha aumentado un IVA de 15% para aportar, ¿no?, con ese rubro a la lucha contra el narcotráfico. Pero lo cierto es que, por ejemplo, siguen existiendo asesinatos. El día de ayer, a pocos metros de donde nosotros estamos, asesinaron a una persona, a un vehículo, lo balearon y la gente se pregunta, a ver, ¿dónde están los resultados? ¿Cómo pedirle paciencia a la ciudadanía?
con resultados. La única manera que a veces sentado uno ahí sufre. Yo la verdad es que, digamos, no es fácil comenzar un gobierno con una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Totalmente. Y decirle a la gente que en 6 meses eso va a bajar a 20. Pues sí. No, eso no es responsable. Pero si uno va mostrando resultados mes a mes, cada 2 meses, o sea, uno tiene que entregar cuentas. Uno tiene que entregar cuentas por lo menos mensuales de qué está haciendo, cuáles son los resultados, dónde se está avanzando, reconocer que hay lugares donde más bien que avanzar se está retrocediendo. Ese tipo de cosas de comunicación con las comunidades, sincera, abierta, y en donde a uno lo ven a trabajar, pero además no solamente lo ven a trabajar, porque hacían parte de nuestro trabajo, por ejemplo, el comité intergremial. Porque era el sector privado, porque hacía parte, digamos, las respuestas que le dábamos a los medios de manera permanente, porque ellos son los que difunden lo que hacemos o dejamos de hacer. Y desde luego nos juzgan de manera muy fuerte, pero nosotros tenemos que poner la cara y entregar cuentas de lo que estamos haciendo de manera periódica, para que los ciudadanos vean cómo, como sucede con un hospital, como sucede con un jefe de un pabellón hospitalario en donde hay varios pacientes. Él tiene que reportarle a los familiares diario cómo va su familiar. Gracias. Diciendo, le va bien, va mejorando, le bajó la fiebre, está estable o no. Muy agradecido. No ha mejorado y la situación ayer fue crítica. Muy agradecido. Muy agradecido, tengo que cerrar porque ya vamos a comerciales. Un fuerte abrazo. Extremadamente agradecido por usted. Gusto, feliz día. El gusto es nuestro, don Hugo. Vamos al corte comercial. RTP